Buen día, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Te saluda tu profesor de filosofía, David Urbano. En esta oportunidad vamos a dar resolución a todos los problemas propuestos eh, del área ya mencionada. ¿Correcto, jóvenes? No obstante, quiero compartir brevemente con ustedes toda la temática que vamos a ver a lo largo de este ciclo intensivo, jóvenes, ¿correcto? Estamos llevando los mismos temas en paralelo que también está abordando la Universidad Nacional del Santa, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, allí son 14 temas, pero como estamos en este ciclo intensivo, van a haber algunas semanas que vamos a abordar dos temas en uno. Vamos a iniciar con la práctica, con la resolución de ejercicios ya mencionado, con el tema uno que es filosofía, el origen de la filosofía, el concepto. ¿Correcto, jóvenes? Posteriormente, ya es para la próxima semana lo que vendría a ser filosofía antigua. Bien, entonces ahí tienen más o menos una noción cuáles van a ser los temas que vamos a ir abordando. Ahora voy a compartir los ejercicios propuestos. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Vamos a ampliar un poco la pantalla para que se pueda visualizar mejor. Allí está. Problema uno. Era considerada como la cuna de la filosofía. Bien, como sabrás, la filosofía tiene sus orígenes en la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo. Ahí estamos hablando cronológicamente. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, en la antigua Grecia va a surgir, se va a originar la filosofía, ¿correcto? Específicamente en la región de Jonia. La región, a su vez, estaba compuesto o estaba conformado por una diversidad de ciudades, estados que eran independientes. Éfeso, Esmirna, Tiatira, entre otras. Cabe señalar, jóvenes, cabe señalar que de todas esas ciudades que conformaban la región de Jonia, la principal fue Mileto, por ser una ciudad comercial y con ciertas características que van a ayudar a que la filosofía pueda surgir. Entonces, si me están preguntando cuál es la cuna de la filosofía, alternativa D, Grecia. Pregunta número dos, jóvenes. Afirma que el origen de la filosofía es el asombro y que como requisito se debe practicar el ocio, que consiste en la libertad para pensar y practicarla. Jóvenes, eh, esta pregunta nos conlleva básicamente a conocer algunas tesis que plantean, que postulan cómo surge la filosofía. La pregunta hace referencia a una de ellas, que es la tesis del asombro, planteada por dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Ambos sostienen que lo que hace que la filosofía aparezca, surgiera, es el asombro, es ese sentimiento
de perplejidad, de ser raptado, deslumbrado. Y el primer filósofo que fue raptado, deslumbrado, impresionado y que quedó perplejo ante la fisis, ante la naturaleza, ante el cosmos, fue Tales. ¿Correcto, jóvenes? Pero entonces, esta tesis, que es sostenida por Platón y Aristóteles, ellos sostienen que es el asombro lo que va a originar la filosofía. Eso va a conllevar a los primeros filósofos a poder cuestionar cómo surgió este mundo. Entonces, es ese sentimiento de admiración, de perplejidad, lo que permitió el origen, el surgimiento de la filosofía. Ahora bien, se estarán preguntando, profesor, pero en las alternativas aparece tanto Platón y Aristóteles, pero solamente uno es la respuesta correcta. ¿Cuál sería? Si bien es cierto, ambos filósofos sostienen que el origen de la filosofía es el asombro, la admiración, va a ser Aristóteles que sostiene que si bien es cierto, ya tenemos el punto de partida, yo me quedo perplejo, me quedo asombrado, admirado, cómo esas montañas, el universo, el cosmos, necesito de algo más para poder dedicarme a investigar cómo surgió todo ello. Y ese requisito, si queremos llamarlo así, es tener ocio mental, o sea, tiempo libre para poder dedicarme a ello. De lo contrario, no podría hacerlo. Entonces, Aristóteles sería la respuesta, jóvenes, porque él agrega ese plus. Profesor, ¿qué? ¿Cuál es ese plus o ese extra que agrega Aristóteles? Que para poder filosofar, para poder investigar el origen del cosmos, de cómo surgió todo, necesito tener tiempo libre para poder filosofar. Entonces, ahí podríamos definir ya mejor, la alternativa sería la B. Ahora, jóvenes, antes de pasar a la otra pregunta, quiero mencionar lo siguiente. Lamentablemente, ese sentimiento de perplejidad, de admiración o el hecho de asombrarse, lamentablemente, en la mayoría de nosotros, personas adultas, como que se ha perdido. Porque cuando vemos montañas, lagos, ríos, pensamos que eso es algo habitual, que siempre ha existido y más nada. Pero quiero hacer referencia en quienes todavía se mantiene ese sentimiento de perplejidad, de asombro, es en los niños. Cuando un niño, por ejemplo, va al Parque de las Leyendas y se queda admirado, asombrado, su mente es raptada y se queda mirando a la jirafa por tener un cuello enorme y se pregunta por qué. ¿Por qué este animal tiene un cuello tan grande? Entonces, nos damos cuenta, jóvenes, que en los niños, en la mayoría de ellos, todavía está presente, ¿no?, este sentimiento de admiración, de asombrarse, lo cual, ya mencionamos, es fundamental para comenzar a filosofar.
Porque si tomamos las cosas como habitual, como que siempre han existido, más no habría necesidad de investigar, de indagar sobre ello. ¿Correcto, jóvenes? Bien, pregunta 3. Pregunta 3. Es conocido, a ver, es conocido como el fundador de la filosofía y enuncia las tesis filosóficas sobre el hilozoísmo, ¿no? Materia viviente. Corresponde al filósofo presocrático. A ver, jóvenes. Primero, el que es conocido o considerado como el fundador de la filosofía, como el padre de la filosofía y como el primer filósofo, es Tales de Mileto. Profesor, ¿y por qué Tales de Mileto? ¿Cuál fue, por así decirlo, de alguna forma, el mérito de Tales? Que con Tales inicia la explicación del mundo, del cosmos, de la naturaleza. Él va a comenzar a explicar cómo se originó todo, pero los argumentos que va a dar Tales de Mileto van a ser argumentos racionales. La explicación que da Tales se basa en argumentos racionales. Lo que quiere decir, jóvenes, es que anterior a Tales no es que no habían explicaciones sobre el origen del mundo o entre otras cosas. Sí se explicaba el mundo, pero eran explicaciones a través de relatos fantasiosos, lo cual se llama mitos. No usaban la razón, pero vuelvo y repito, se hacían explicaciones, pero estas explicaciones carecían de raciocinio, eran fantasiosas. Entonces, jóvenes, aquí la respuesta es A. Tales de Mileto es el fundador de la filosofía occidental, de la Grecia antigua. ¿Correcto, jóvenes? Por favor, no se olviden de ese dato que les acabo de mencionar. Tales es el primero que comienza a dar explicaciones haciendo uso de la razón, argumentos racionales sobre cómo se origina el mundo. Vamos a ver la próxima semana que para Tales, el arjé, el principio, el fundamento que origina todo el cosmos, el universo, es el agua, la humedad. Ese elemento, llamado arjeo principio, da origen a todo, dice Tales. Porque Tales, en cierta oportunidad, como era viajero, al escarbar luego la tierra, se dio cuenta, se percató que ésta estaba húmeda. Entonces él pensó, si la tierra está húmeda, es porque debajo de la tierra hay agua. Entonces todo el mundo yace bajo el agua. Y además, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio intenso, obviamente va a sudar. El sudor es agua. En conclusión, para Tales, lo que da origen a todo el cosmos, a todo ser vivo, es el agua. De ahí su frase que él dice que todo está lleno de dioses, que todo tiene vida. ¿Correcto? Que todo tiene vida. Gracias al fundamento que es el agua. Chicos, esa frase, por ahí me preguntan, ilozoísmo significa, ya, ilozoísmo es todo está lleno de dioses, o sea, todo tiene vida, pero gracias a ese fundamento llamado agua, que es el arjé para Tales. Cuatro, cuatro.
La tradición filosófica occidental, tal como ha llegado hasta nuestros días, tiene sus orígenes ¿en quién, jóvenes? Bueno, ya hemos mencionado que los eh, iniciadores fueron los pensadores griegos, específicamente iniciando con el primero de ellos, con Tales de Mileto. Pero los orígenes de la tradición filosófica radica en los primeros pensadores griegos, ¿ya? Los primeros pensadores griegos. 5. Se considera una condición subjetiva que da origen a la filosofía. Jóvenes, habían condiciones tanto objetivas como subjetivas. Las condiciones subjetivas eran condiciones reales, que estaban en la realidad. Por ejemplo, entre ellos tenemos la economía. En, habían diferencias en las clases sociales. Estaban los amos y los esclavos. Entonces, de alguna manera, jóvenes, la economía sí influye en la aparición de la filosofía, porque los amos, al tener la propiedad privada, al tener esclavos, ellos gozaban del tiempo libre, tenían ocio y eso les permitía filosofar. Los grandes filósofos, Platón, provenía de una familia aristocrática, donde tenía esclavos, es decir, todo el trabajo, todo el quehacer lo hacían los esclavos, razón por la cual ellos tenían el tiempo libre para filosofar. Pero esas son condiciones objetivas. Y hay otras más. Pero para ser precisos, acá nos están mencionando o nos están preguntando sobre la condición subjetiva, lo que hay en mi interior, en mi mente, y que eso va a dar origen a la filosofía. Y lo mencionamos hace dos preguntas, si no mal recuerdo. Esa condición subjetiva que va a dar origen a la filosofía es el asombro, es la admiración. Y dicho sea de paso, fueron estos primeros filósofos, antes de Sócrates, por eso es que se les conoce como los presocráticos, quienes quedaron arrobados, raptados, perplejos cuando comenzaron a ver el cosmos, la naturaleza. ¡Wow! Decían ellos, se asombraban. Entonces, jóvenes, la condición subjetiva, lo que hay en mi interior y lo que dio origen a la filosofía es el asombro o admiración. Pregunta 6. 6. En la metafísica, Aristóteles expresa que la filosofía es, bueno, un espacio acerca de los primeros principios, las primeras causas, de todo cuanto existe. De ahí que entre sus temas más importantes deben estar la naturaleza del ser supremo, la esencia de todo. Por eso, un estudiante de filosofía sostiene que de la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe. ¿Correcto, jóvenes? A ver, habíamos mencionado, jóvenes, que iniciar un curso de filosofía intentando responder qué es, qué es la filosofía, es todo un problema. ¿Por qué? Porque cada filósofo tiene una concepción particular, personal, sobre qué es la filosofía. Dicho de otra manera, cada filósofo
define a la filosofía de forma particular. No es que ellos no sepan qué es la filosofía. Si saben, lo que pasa es que cada uno de ellos da una definición particular. En ese sentido, ¿qué es la filosofía para Aristóteles, profesor? Es un saber teórico que estudia los primeros principios y las primeras causas. Para Aristóteles hay tres tipos de saberes. Hay saberes, lo voy a decir así, que de alguna manera nos aportan utilidad, no son útiles. Por ejemplo, la economía. Cuando uno aprende economía, te es útil para la vida, porque ese conocimiento de la economía te va a permitir administrar mejor los recursos económicos. En cambio, dice Aristóteles, los saberes teóricos son inútiles. Y dentro de los saberes teóricos que son inútiles, se encuentra la filosofía. Profesor, o sea, la filosofía es un saber inútil. Para Aristóteles, sí, pero tendríamos que explicar qué quiere decir Aristóteles cuando dice que la filosofía es un saber inútil. Y lo dice en el sentido de que yo estudio filosofía no para obtener algún beneficio, sea dinero, fama, sino por el saber mismo. Es un amor por el saber mismo, solo por saber. Entonces, jóvenes, tenemos que entender lo que realmente quería decir Aristóteles con esa frase. En otras palabras, el saber filosófico es un saber desinteresado. No estudio filosofía para hacerme rico, para obtener fama o para... No. Simplemente el filósofo busca el saber por el simple hecho de querer saber. Ahora, cuando dice que estudia las primeras causas, Aristóteles decía que el mundo está en movimiento. Y si este mundo, jóvenes, está en movimiento, quiere decir que hay algún agente que lo ha de mover. Hay algo que lo mueve. O sea, hay un motor que lo mueve. Pero ese motor que mueve el universo y está en movimiento, hay otro motor que mueve al primero. Y a este segundo motor que mueve al primero, hay un tercero que lo mueve al segundo. Así llegaríamos a una cadena infinita. Pero, ¿qué dice Aristóteles? Vamos a llegar a un primer motor inmóvil. ¿Por qué inmóvil? Porque a ese primer motor nadie lo va a mover. En otras palabras, sería la primera causa incausada. ¿Por qué la primera causa? Porque le da la causa a las demás. ¿Y por qué incausada? Porque nadie le da existencia a esa primera causa. Entonces, chicos, aquí la pregunta 6, la alternativa es la E. Para Aristóteles, la filosofía es un saber
teórico. Y ya espero puedas asimilado qué significa que sea un saber teórico. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a avanzar rápidamente a la pregunta 7. Bien, si decimos que el saber filosófico no significa sabiduría, sino amor a la sabiduría, estamos implicando qué cosa, jóvenes. A ver, si decimos que el saber filosófico no significa sabiduría, sino amor a la sabiduría, ¿qué podemos implicar de allí? Recordemos que el significado etimológico de filosofía es filos, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. El filósofo no es que posee la sabiduría, no es que ya tiene la sabiduría. El filósofo tiene amor por la sabiduría. Está en la búsqueda de esa sabiduría. Entonces, miren, vamos a ver las alternativas. Las alternativas. Bien, podemos decir, chicos, ahí que el filósofo, obviamente, busca la sabiduría. Y si está en búsqueda de la sabiduría, es porque no la tiene. Y esto nos va a permitir más adelante para responder la pregunta si es lo mismo un filósofo y un sabio. Entonces, el filósofo busca la sabiduría. Vamos a relacionar la pregunta 8. Definición de filosofía con su autor. A ver, la ciencia del ser, el ser, la esencia de las cosas, ¿qué es lo que da origen a todo? Fue planteado por Aristóteles. El análisis del lenguaje pertenece al filósofo alemán Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein decía que la filosofía era una actividad que consiste en esclarecer el lenguaje. Wittgenstein decía, los filósofos nunca han llegado a un conocimiento tal de las cosas porque se plantean pseudo problemas, ni siquiera problemas, porque los problemas tienen solución, pero ellos se plantean pseudo problemas que no tienen solución. ¿Y por qué? Porque hacen uso mal del lenguaje. Ustedes saben que con el lenguaje nosotros referimos la realidad. Con el lenguaje decimos las cosas que vemos en la realidad. Puedo decir, este es un celular, este es un reloj, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, Wittgenstein decía que algunos filósofos han intentado decir, por ejemplo, ¿no? Dios es bueno, Dios es varón, con lo cual no hay conocimiento de ello, no tenemos experiencia de ello, por lo cual sería todo no un problema, es un pseudo problema. Por lo tanto, para Wittgenstein, la filosofía es una actividad que tiene que encargarse de poder esclarecer o plantear bien o en otras palabras, usar bien el lenguaje. Hay que usar bien el lenguaje
para plantear problemas realmente que se puedan resolver y no pseudo problemas. Por eso que para Wittgenstein, que un filósofo se plantee la siguiente pregunta: ¿existe Dios? Para Wittgenstein sería un pseudo problema. Eso nunca lo sabremos porque no tenemos experiencia de ello. Bien, ¿quién nos habla de una praxis? Praxis es práctica, una praxis revolucionaria. ¿Quién nos dice, o qué filósofo nos dice, que la filosofía no es tanto una teoría, sino más que una teoría es una práctica? Incluso este filósofo es crítico porque dice, los filósofos en toda la historia, la mayoría de ellos se ha pasado la vida reflexionando sobre el cosmos, sobre el mundo. Pero reflexionando uno no soluciona nada. Yo tengo que aprender filosofía, pero para cambiar el mundo, para transformar el mundo. Y ese filósofo es Karl Marx. Como ustedes sabrán, Marx llegó a la conclusión que el origen de la pobreza es la propiedad privada. Las clases, había una distinción de clases. Los burgueses, quienes poseían la propiedad privada, ya la empresa, mejor dicho, la empresa, el bien, y la otra clase eran los proletarios, los esclavos. Y esta clase, los proletarios, vendían su fuerza de trabajo a cambio, a cambio de dinero. Pero Marx, ¿qué dice? Marx, ¿qué dice, jóvenes? Que la pobreza surge porque va a haber un desbalance. Va a haber un desbalance. Miren, supongamos que el burgués le decía al proletario, al esclavo, al amo, perdón, claro, al trabajador: te voy a pagar por cada polo que tú hagas 10 soles. Por cada polo, 10 soles. Pero sucede que el dueño vende el polo a 20 soles. Hay un extra, una ganancia extra. A pesar del material invertido y todo lo demás, va a tener una ganancia extra. Entonces, esa ganancia extra, ya que no se le entrega completo al que realmente ha trabajado, que es el trabajador, porque solamente se le ha dado 10 soles y no se le ha dado todo completo, ese extra, ¿quién crees que se lo queda? Correcto, el dueño de la empresa. Ahora tú me podrás decir, profesor, pero ¿y esto? Él ha hecho gastos. Sí, pero aún así, dice Marx, le queda ganancia, lo que él le llama plusvalía. Y de esa plusvalía es que obtiene su riqueza, la cual va en aumento cada vez. Entonces, ¿qué propone Marx? Porque Marx es un gran revolucionario. Él ya entendió, ya reflexionó teóricamente que el origen está no solo en la distinción de clases sociales, sino en la propiedad privada. ¿Qué dice Marx? Acabemos entonces con la propiedad privada. Por eso que Marx está en contra del capitalismo. Y él da otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva más comunista. Entonces, jóvenes, un poco aterrizando la idea de Marx. Para Marx la filosofía solo tiene que ver con la teoría. Marx se quedó contento cuando descubrió cuál era el origen de la pobreza. Es decir, se quedó con los brazos cruzados.
No. Él descubrió, se dio cuenta cuál es el origen, inició la revolución. Por lo tanto, para Marx, no te olvides, la filosofía tiene que ver con una praxis, con una práctica. Bien. Y finalmente, tenemos acá sobre la autorreflexión de la idea, ¿no? Esa definición, ¿cuál es primero? Le pertenece a Hegel. ¿Ya? Más adelante vamos a ir viendo un poco más. Entonces, ¿cómo quedaría, jóvenes? La ciencia del ser es abordada por Aristóteles, el lenguaje por Wittgenstein, sería entonces 1b, la 2 con la D, 3a, alternativa C. Bien. Pregunta 9. Las disciplinas filosóficas que estudian los problemas de los valores y la moral, jóvenes, de todas las disciplinas que existen, de las disciplinas filosóficas, ¿cuáles son aquellas donde los filósofos van a reflexionar sobre los valores, sobre la moral? Claro, los filósofos van a reflexionar como por ejemplo y van a decir, ¿qué es lo que le da valor a un objeto? Por ejemplo, el celular. ¿Es el valor está en el objeto o es la persona quien le atribuye que esto es valioso? ¿Qué dicen ustedes? ¿O es el objeto en sí mismo que tiene el valor en sí mismo? ¿O es la persona o el hombre o el sujeto quien considera que esto es valioso? En conclusión, la disciplina filosófica que va a reflexionar sobre los valores en general es la axiología. Y la otra rama de la filosofía que reflexiona sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, sobre la moral, es la ética. Chicos, y acá quiero hacer una aclaración fundamental, fundamental. La ética, digámoslo así, reflexiona sobre la moral. La moral vendría a ser el conjunto de principios, de costumbres, de prácticas de una sociedad. La moral, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, si usted, profesor, nos acaba de decir que la moral es el conjunto de costumbres, de prácticas, de tradiciones de la sociedad, entonces se me ocurre un caso, ¿no? Donde en algunos lugares de nuestro país, lamentablemente, es una práctica, ¿no? La tauromaquia, donde al torito prácticamente lo matan, por así decirlo, ¿no? Y hay muchos espectadores en la plaza. Entonces, la ética sería lo siguiente. Cuando tú ves esa escena de cómo matan al toro, inmediatamente te puedes preguntar, ¿estará bien que la gente se divierta, disfrute viendo morir a un animal? ¿Será correcto? Entonces, cuando la persona se comienza a preguntar, ¿estará bien o estará mal? ¿Será correcto o será incorrecto? Ahí estamos hablando de ética. Entonces, la ética reflexiona sobre la moral, o sea, reflexiona sobre ese conjunto de tradiciones, costumbres, entre otros. Si estará bien o no estará bien. Alternativa D.
10. A ver, jóvenes. El saber filosófico desecha dogmas y prejuicios. Por eso es una característica, una característica de la actitud filosófica es que los filósofos jóvenes, los filósofos, no aceptan verdades absolutas, o sea, no aceptan dogmas. El filósofo todo lo cuestiona. El filósofo, repito, todo lo cuestiona. Para él no hay verdades absolutas como tal. Todo lo está cuestionando, lo está polemizando. Y esa característica se dice o se le conoce con el nombre crítico. La actitud filosófica que cuestiona, que cuestiona y que desecha las supuestas verdades absolutas es la característica que la filosofía es crítica. Crítica. 11. A ver, jóvenes, para espacio, el punto de partida del filosofar es el asombro, mientras que para espacio son las situaciones límites. Nosotros ya explicamos a grosso modo una tesis que plantea cuál es o qué es lo que da origen a la filosofía. Y mencionamos que fue el asombro, planteado por Aristóteles y Platón. Pero no es la única tesis. Hay otra tesis planteada por un filósofo alemán llamado Karl Jaspers. Y Jaspers, jóvenes, plantea la tesis de las situaciones límites. Una situación límite es una situación crítica muchas veces. Dice Jasper que son las situaciones límites lo que conlleva a los seres humanos a filosofar. Una situación límite es la muerte, por ejemplo, la pobreza, una enfermedad terminal. Cuando uno se encuentra en esas situaciones, dice Jasper, va a comenzar a filosofar. ¿Será la muerte el final de todo lo que existe? ¿Habrá vida más allá de la muerte? ¿Existe Dios? Cuando hay pobreza, ¿es justo todo lo que se está viviendo? Entonces, jóvenes, resumiendo un poco acá, lo que Karl Jaspers intenta decir es que son estas situaciones límites lo que origina la filosofía. Por lo tanto, la alternativa, la C. 12. La filosofía, al argumentar todas sus teorías, es espacio, y al estudiar todo en cuanto existe, es ya. Esta pregunta nos invita, jóvenes, a ver cuáles son las dos características de la actitud filosófica. La primera tiene que ver con argumentar las teorías de los filósofos. En un inicio dijimos que los filósofos, cuando dan explicaciones, utilizan argumentos, pero esos argumentos son de carácter racional. Carácter racional. Los filósofos no dan explicaciones fantasiosas.
míticas. Y bueno, cuando estudian todo, hace referencia a la actitud totalizadora. ¿Sí, jóvenes? A ver, para que quede un poco más claro. Los filósofos intentan estudiar toda la realidad y normalmente, si queremos hacer una clara diferenciación con las ciencias más estudian cosas particulares, limitadas o determinadas. Por ejemplo, hay quienes dicen, profesor, yo quiero saber sobre los seres vivos. Entonces, te diremos, estudia biología. O otro estudiante puede decir, profesor, a mí siempre más me ha interesado estudiar o querer saber sobre los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas. Entonces le diremos que hay una ciencia para ello, que es la astronomía. Como vemos, las ciencias estudian una parte determinada de toda la realidad, pero los filósofos abordan una reflexión no de una parte, sino de toda la realidad, por lo cual decimos entonces que es totalizadora. Sería racional y totalizadora. Alternativa D. Bien. Pregunta 13, jóvenes. A ver, el relato del fin del mundo señalado en el Apocalipsis sería un mito de qué tipo? Hay muchos mitos cosmogónicos, antropogónicos, escatológicos, jóvenes. A ver, nosotros habíamos dicho que los mitos son explicaciones que no utilizan la razón, que carecen de razón. Son explicaciones fantasiosas. Entonces, ¿cuál será la explicación fantasiosa sobre el fin del mundo? Se llama escatológico. El término escatológico hace referencia, jóvenes, al fin del mundo. Por ejemplo, el relato bíblico del Apocalipsis, para los filósofos, es un relato escatológico. Es un mito escatológico, porque la Biblia dice cómo sucederá el fin de este mundo, vendrá Jesús, establecerá su reino, derrocará al maligno, etcétera. Pero para ellos es una explicación fantasiosa, no fundamentada en la lógica ni en la razón, ¿correcto? Vuelvo y repito, los mitos son mitos precisamente porque sus razones carecen de razón. Pregunta 14, jóvenes. A ver, la filosofía en su investigación tiende al fundamento y principio de las cosas. Claro, ¿se acuerdan de Aristóteles, jóvenes? Aristóteles decía que la filosofía es un saber teórico porque era un saber desinteresado, pero este saber estaba direccionado a encontrar cuál es el principio de todo, cuál es el fundamento del cosmos. Él quería saber, en otras palabras, la la raíz de todo. En ese sentido, entonces, cuando los filósofos en su investigación tienden a encontrar el fundamento de todo,
Se dice que la filosofía es de carácter radical. 15. A ver, identifique la pregunta ontológica. Jóvenes, la ontología es la rama de la filosofía que estudia, que estudia, jóvenes, el ser. El ser. Estudia a toda la realidad y fundamentalmente cuál es la esencia que da origen a toda esa realidad. ¿Qué es ese principio? ¿Qué es ese algo? ¿Cuál es ese fundamento que hace que el mundo sea lo que es o que hace que este mundo haya llegado a ser lo que es? Por lo tanto, la pregunta ontológica es, ¿qué es el ser? Jóvenes, 16. Cuando se separaron el cielo y la tierra, todavía no existía el hombre. La diosa Unkua, esposa de Fushi, modeló al hombre con tierra amarilla. El relato anterior corresponde, evidentemente, esta es una explicación sobre el origen del hombre, porque está hablando del hombre, pero es una explicación racional, jóvenes, de cómo se originó el hombre, o es una explicación más bien fantasiosa. Profesor, es una explicación fantasiosa que carece de argumentos racionales. Por lo tanto, es un mito. Pero como es un mito que nos habla sobre el hombre, es un mito antropogónico. Antropos en griego es hombre, antropogónico. Bien, a ver, jóvenes, 17. El problema cardinal de la filosofía es, ¿cuál será ese problema cardinal? Dicen los filósofos. Hay algunos filósofos que dicen los siguientes. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es lo que da origen a todo? ¿Es Dios o el espíritu quien crea la materia? ¿O es la materia el origen de todo? Que incluso la materia, o sea, es la materia de lo que deviene todo. ¿Es Dios o es la materia? Entonces, a este grupo que dice que es Dios o el espíritu, lo que da origen a todo, se le conoce como los idealistas. La otra corriente filosófica que sostiene que la materia es lo primero, que la materia es infinita, que no se crea ni se destruye, sino que está en constante cambio, transformación, es la corriente materialista. Entonces, el problema allí vendría a ser la D, en determinar si lo primero es la materia o por el contrario, lo primario es el espíritu o Dios, o Dios. Espíritu o Dios. 18 jóvenes. A ver, la filosofía es un saber problemático. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la filosofía es un saber problemático? Porque la filosofía siempre está cuestionando, siempre está generando nuevas preguntas, ¿correcto? Problematiza y siempre está interrogando, ¿no? Interrogando, siempre está discutiendo el fundamento de todo conocimiento. Entonces, ¿cuál sería, jóvenes, acá? Correcto, es la B. Es problemático porque se interroga constantemente. Cuando aparentemente ya hay una respuesta, el filósofo sigue generando,
nuevas interrogantes. 19. El término trascendente, aplicado al saber filosófico, ¿qué significa, jóvenes? Trascendente quiere decir ir más allá de lo observable, ir más allá, ¿correcto, jóvenes? Ellos se cuestionan, ¿lo que los seres humanos observamos o vemos es realmente la realidad o es una apariencia nada más? Entonces, cuando el filósofo intenta ir más allá, a una explicación más allá de lo real, hablamos que es trascendente, más allá de lo observable. Alternativa B. Pregunta 20, jóvenes. A ver, avanzamos. Según la tradición, el autodenominarse filósofo, ¿quién fue? Y esto justamente también preguntaron en clase, ¿no? Había una duda. A ver, jóvenes, ya hemos mencionado que el primer filósofo y padre de la filosofía es Tales de Mileto, ¿correcto? Tales de Mileto. Pero el primero en usar la palabra filosofía y además en autodenominarse, es decir, en autollamarse filósofo, fue Pitágoras. En cierta oportunidad, el príncipe León de una colonia griega le dice a Pitágoras, ¿no? ¿Cuál era su oficio? Porque quedó deslumbrado este príncipe por la sabiduría. Y él le dijo, yo no tengo oficio, no soy un sabio, yo soy un filósofo, dijo Pitágoras. Soy un filósofo. Entonces, ya ahorita incluso vamos a ver la diferencia entre un sabio y un filósofo. Pero, por favor, no te olvides que el primero en autoproclamarse, en llamarse filósofo, fue Pitágoras. Además, tienes que saber que hay una gran diferencia en que tú te autoproclames filósofo y otra cosa es que te llamen filósofo. En el caso de Tales, a Tales lo consideran el primer filósofo. ¿Por qué? Porque fue el primero en comenzar a dar explicaciones, argumentos racionales sobre el origen del cosmos. En cambio, Pitágoras se llamó a sí mismo filósofo y también fue el primero en utilizar la palabra filosofía. Bien, pregunta 21, jóvenes. La epistemología, ¿qué estudia? Bien, jóvenes, solo para recordarles, de todas las disciplinas filosóficas, de todas ellas, hay una disciplina donde los filósofos reflexionan sobre el conocimiento, pero reflexionan sobre el conocimiento en general, ¿correcto? Hay varios tipos de conocimiento. El conocimiento es muy extenso. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque quien aborda o quienes reflexionan sobre el conocimiento en general, si es posible conocer, cuál es el origen del conocimiento y todo referente al conocimiento, es la nociología. Gnosis en griego es conocimiento. Pero ojo, mucho cuidado. La nociología estudia el conocimiento en general, pero la epistemología estudia
un tipo de conocimiento más específico, que es el conocimiento científico. Profesor, a ver si lo estoy entendiendo. ¿Quiere decir usted entonces que la epistemología está dentro de la nociología? ¿Vendría a ser como una subdisciplina? Sí, campeón. Excelente. Así es. En resumen, la nociología es más amplia, más general. La epistemología es más específica, está dentro, pero la epistemología estudia ¿qué tipo de conocimiento? El conocimiento científico, ¿ya? Ahí van a estudiar, los filósofos van a tratar de distinguir lo que es ciencia y lo que es una pseudociencia y otros criterios de validez científica. Por lo tanto, la alternativa es la D. La epistemología estudia la estructura y la validez del conocimiento científico, jóvenes. 22. A ver, 22. Jóvenes, ¿qué nos dice? De todas las colonias griegas de la región de espacio, la ciudad de espacio fue el epicentro o la cuna para el inicio y desarrollo de la filosofía. Habíamos dicho, jóvenes, que la filosofía se origina en una grande región, la región de Jonia. A su vez, esta región estaba conformada por muchas ciudades-estado, pero la filosofía no se va a iniciar en todas las ciudades, se va a iniciar en una de ellas, que era la principal. Tenía ciertas características esta ciudad. Es Mileto. Por lo tanto, la región de Jonia y la ciudad específica sería Mileto. ¿Correcto? Aquí está. 23 jóvenes. Es considerado como el primer filósofo de la historia y padre de la filosofía occidental. Ya lo hemos dicho infinidad de veces. Tales de Mileto. Excelente, jóvenes. Muy bien, campeón. 24. El primero en usar la palabra filosofía y en autodenominarse filósofo, también ya lo mencionamos, fue Pitágoras de Samos. Alternativa E. 25 jóvenes. A ver, ahí está. La filosofía tal como la conocemos en la tradición occidental nació en la antigua Grecia, eso es cierto. Específicamente en las colonias griegas de qué región? Lo dijimos, en la región de Jonia. Ahí está. 26. La palabra filosofía, etimológicamente, ¿qué significa? Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. 27. A ver, a ver, mis estudiantes. La diferencia entre un filósofo y un sabio. ¿Por qué cuando este príncipe León de una colonia griega le dice, oh gran sabio, o a qué te dedicas? Y Pitágoras le dice, yo no soy un sabio, soy un filósofo. Porque jóvenes, el sabio pretende tener ya el conocimiento. Supongamos que este sea la sabiduría, el sabio ya lo tiene y por lo tanto no necesita ir en búsqueda de este saber, porque ya lo posee, ya lo tiene. En cambio, el filósofo se considera que no tiene este saber, que no lo sabe todo y que por lo tanto necesita ir en búsqueda de ese saber. Entonces, jóvenes, la alternativa es la C.
Un filósofo es alguien que busca la sabiduría. ¿Y por qué la busca? Porque lógicamente no la tiene. Mientras que un sabio es alguien que ya posee la sabiduría y sobre todo lo aplica en la vida. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Y además me atrevo a decir, jóvenes, que fue justamente este tema que hizo que Sócrates estuviera un paso adelante por sobre los demás filósofos o sabios. El oráculo de Delfos en Atenas había revelado que el hombre más sabio de toda Atenas, de Grecia, era Sócrates. Y tú te dirás, ¿pero por qué? Si Sócrates decía, solo sé que nada sé. Pero fue precisamente ese reconocimiento de su ignorancia, que no lo sabía todo, lo que hacía que Sócrates esté un paso adelante. Es interesante todo este tema. Bien, avanzamos rápidamente, jóvenes, con la pregunta 28. A ver, de todos los filósofos que hemos visto hasta ahora, jóvenes, ¿quién define a la filosofía como la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas? Lo mencionamos, Aristóteles. Excelente. Pregunta, a ver, avanzamos por aquí. 29. Sostiene que la filosofía no es una ciencia, sino una actividad que se encarga de esclarecer, analizar el lenguaje. ¿Eso quién lo dijo? Wittgenstein. Excelente. Pregunta 30, jóvenes. Define a la filosofía como una herramienta para interpretar la realidad y transformarla. No es solamente aprender filosofía y me quedo con los brazos cruzados, sino inicio una transformación, un cambio, una revolución. Marx, Karl Marx. 31. A ver, ¿qué dice? Define a la filosofía como una búsqueda de la verdad a través del diálogo y la reflexión crítica. Bueno, este filósofo que consideraba jóvenes que la filosofía tiene que ver con buscar la verdad mediante el diálogo, ¿tá? Es Sócrates. Sócrates. En clases eso ya lo hemos explicado detalladamente, es un repaso nada más. 32. ¿Quién define la filosofía como el saber que fundamenta las ciencias? Para este filósofo, la filosofía es un saber que fundamenta las demás ciencias, o sea que está en la raíz. Excelente, René Descartes. 33. Consideraba que la filosofía es un tetrafármaco, un remedio, no una medicina cuádruple para los males que aquejan al ser humano, ¿ya? Sobre todo, cuatro tipos de miedo. El miedo a los dioses, a la muerte, al dolor y al fracaso. Entonces, este filósofo que define a la filosofía así, recibe el nombre de Epicuro. 34. Sostiene que la filosofía es el saber absoluto o totalizador de toda la realidad, ¿ya? Este filósofo dice que la filosofía estudia toda la realidad. Es Friedrich Hegel. Hegel, jóvenes. 35. A ver. Sostiene que la filosofía debe defender racionalmente las verdades de fe que se sugieren en la Biblia. Él es un filósofo de la etapa medieval y él dice que la filosofía
tiene que servir al ser humano, le tiene que ser útil para defender racionalmente las verdades de la Biblia. Porque él dice, si Dios te ha dado la razón, hay que utilizarla para defender sus verdades que están en la Biblia. Tomás de Aquino. A ver, bueno, la 36 es una pregunta repetida, que ya lo hemos visto. Nos habla de la tesis del asombro, ¿no? Esa capacidad de maravillarse, de sorprenderse ante el mundo y lo que origina la filosofía. Fue planteada por Platón y Aristóteles. 37. A ver, de todas las tesis de las situaciones límites en filosofía, ya postula que experiencias extremas como la muerte, la culpa, el sufrimiento, la enfermedad y todo lo demás nos impulsan a cuestionar el sentido de la vida y a buscar respuestas más allá. Por lo tanto, jóvenes, a ver, vamos a qué nos dice aquí. Son todas estas situaciones límites el origen de la filosofía. Bien, ¿qué filósofo, jóvenes, sostiene que son las situaciones límites lo que nos conlleva a filosofar, lo que origina la filosofía? Es el filósofo alemán Karl Jaspers. Alternativa E. 38. A ver, jóvenes. La tesis de la duda metódica. La duda. Correcto, muy bien. Quien dice que es la duda lo que da origen a la filosofía es Descartes. Bueno, la 39 también son situaciones límites. Correcto, jóvenes, por Jaspers. Aquí está, miren. Bien, a ver. Platón y Aristóteles coinciden que la filosofía se inicia con la admiración, correcto. Jóvenes, la disciplina que estudia el conocimiento científico, ya lo mencionamos, la epistemología. Y finalmente, la disciplina que estudia a la humanidad, al hombre, es la antropología filosófica. Campeón, hemos llegado hasta acá. Este video está quedando grabado para que tú lo puedas repasar. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comenta. Cualquier duda, pregunta, déjalo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.